Vamos a hacer una pequeña oración nada más para el inicio y nos vamos al estudio. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor, como dice la alabanza, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a acercarnos más a tu corazón, como también lo veíamos en otra alabanza, Señor. Que tú nos ayudes a conocerte más, Señor, y a entenderte más, Señor, y a entender más cuál es tu voluntad. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que están aquí, Señor. Te pido por aquellos que no han venido, Señor, que tú los guardes y los mantengas firmes, Señor, en esa roca que es Cristo. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para poder recibir lo que tú tengas para nosotros, Señor. Que seas tú hablando a través de mí, Señor, para que el mensaje que tú quieres dar a la iglesia, Señor, sea dado por ti, Señor, no por mí, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las infinitas bendiciones, Señor, que tú nos das, Padre. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que están padeciendo alguna situación, Señor, que tú le des la fortaleza, Señor. Que tú le des el ánimo para seguir adelante, Señor. Que ellos puedan sentir tu mano, Señor. Que tú los guardas y tú los levantas, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti, Señor, y acordarnos que sin ti, Señor, no podemos hacer nada, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque tú mereces toda honra y toda gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces veníamos viendo, sí, el libro de Apocalipsis. Habíamos terminado el capítulo 1, sí, donde el Señor nos venía hablando a través de Juan, ¿verdad? O nos viene hablando a través de hermano Juan, el apóstol Juan. Y nomás así de resumen, en el capítulo 1, el punto clave, ¿verdad? Del versículo 1, capítulo 1, versículo 3, que sea bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, que es lo que hemos venido diciendo, hermanos, el tiempo, ¿sí? Solo el Señor lo sabe, pero podemos ver las señales y podemos saber que está cerca, ¿sí? Que Él viene pronto, pero Él es el único que sabe el tiempo, ¿sí? El tiempo. Y mientras estamos aquí, pues hay que aprovechar, como dice la Escritura, el tiempo, tiempo y a destiempo, compartiendo la palabra del Señor a todo, al que el Señor nos permita compartir las buenas nuevas del Evangelio. La otra escritura es que nos acordemos que dice en el capítulo 1, versículo, y de Jesucristo, el versículo del capítulo 1, versículo 5, y dice: de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿sí? Que siempre debemos de recordar eso, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y que Él vuelve, ¿sí? Dice el 7, aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán invitación por Él. Sí, el amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Sí, luego ya vimos una visión una visión del Hijo del Hombre y toda la autoridad y todo lo que el Padre había dado a Cristo, ¿sí? Y de ahí nos movimos al capítulo 2, ¿verdad? Y 3, que hablamos de todas las iglesias, que ya vimos cuál iglesia es la que el Señor busca, ¿verdad? La que es fiel, la que es firme en Él, la que muestra el amor del Padre, ¿verdad? A todo aquel que no conoce de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y también nos invita a si hemos errado o hemos fallado o hemos salido del camino, sí, que estamos todavía en el tiempo para poder arrepentirnos, ¿verdad? de ese pecado del cual el Señor nos limpió, y aún si fallamos, el Señor nos permite, sí. El Cristo como abogado de nosotros nos permite acercarnos al Padre para poder corregir nuestro camino, sí, y ponernos a cuentas con Dios nuestro Señor. Y vimos la última iglesia, que es la de la apostasía, la iglesia tibia, que es la última, que es la que estamos viendo en estos tiempos, y que debemos estar alertas, ¿verdad? Cualquier enseñanza que sea fuera de la enseñanza de Cristo, debemos estar alertas. ¿Para qué? Para no aceptarla, ¿verdad? Para rechazarla y estar firmes en la doctrina de Cristo. Entonces, venimos entrando ya al capítulo 4 de Apocalipsis. Y ya el hermano Danubio había mencionado había hecho ciertas observaciones.
el capítulo 4 habla de la adoración celestial, y son 11 versículos totales en el capítulo 4. No creo que vayamos a acabar todos hoy, posiblemente voy a terminarlo el próximo miércoles, pero vamos a iniciar con los primeros versículos. Entonces, ahora Juan nos va a mostrar en el capítulo 4, sí, lo que el Señor le mostró a él, ¿verdad? Cuando lo llevó, que le pidió que subiera a esa puerta que él abrió, que él abrió, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice. En el versículo 1 dice, después de esto dice, miré, o sea, capítulo 4, versículo 1 dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Dice, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, Juan está viendo una puerta abierta, ¿sí? En el cielo. Y dice, y la voz que él escuchaba como de trompeta, ¿sí? Que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, ¿sí? Estamos hablando que la iglesia, como hemos venido mencionando en el capítulo 3, ya no se vuelve a mencionar, ¿sí? Y es Juan representando la iglesia, yendo a la presencia del Señor para ver lo que le tenía que mostrar. Entonces vamos a ver aquí en el capítulo 4 se descorre el telón del escenario celestial para contemplar el cuadro inicial de la posterior intervención de Dios en la tierra al final de los tiempos, en lo que la palabra profética señala como el día de Jehová o día del Señor, expresados en una serie de juicios divinos descritos en el libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a ante una humanidad empecinada en revelarse frente a su cordero, el Señor responderá desde los cielos con espíritu de juicio y devastación, ¿sí? Estamos en un tiempo ahorita de poder corregir, ¿sí? Y sujetarnos realmente, meternos en disciplina y obediencia al Señor. Porque acuérdense que Él nos pide que sin santidad nadie verá al Señor, y la otra es que, como Cristo dijo, si no das testimonio delante de los hombres, Él no va a dar testimonio a nosotros delante del Padre. Ok, dice, la parte que dice, he aquí una puerta abierta en el cielo, dice, se registra el maravilloso arrebatamiento en espíritu y alma del apóstol Juan al tercer cielo, morada de Dios. Dice, el propósito del Señor era que su siervo pueda ver las cosas que sucederían al final de los tiempos y luego poder testificar, profetizar de lo que había sido testigo. ¿Sí? Dice en Apocalipsis 10:11, dice, y él me dijo, es necesario que profeticéis otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Dice, el apóstol Pablo tuvo una experiencia similar cuando fue arrebatado al tercer cielo, y así lo hace conocer en su segunda carta de los Corintios. En 2 Corintios 12, del 2 al 4, dice, conozco nombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y si conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre a expresar. Entonces, Pablo fue llevado, sí, o fue enseñado directamente por el Señor, ¿verdad? El Señor ya se había ido, pero él fue el escogido para revelar el evangelio de Cristo a los gentiles. Y el Señor lo llevó y también él vio cosas que no podía expresar, ¿verdad? Que no entendía. Dice, y la primera voz que oí como de trompeta, es la siguiente parte en el versículo 1, dice, la voz registrada en el capítulo 1:10, dice, es la misma voz que el apóstol oye, aunque el efecto es el de una trompeta, ¿sí? Es el de una trompeta. Dice, sube que ya te mostraré las cosas que sucederán. Dice, el mandato del Señor al apóstol Juan pudiera representar una figura y sombra del rapto de la iglesia del Señor. Sí, porque es lo que estamos diciendo. La iglesia en el capítulo 2 y 3 ya no se menciona más. Y Juan es llevado, sí, para ver lo que sigue después de eso, después de la terminación de la iglesia. Dice, en este momento específico recibe la orden de entrar por la puerta abierta.
para recibir la revelación que el Señor habría de darle en relación a las cosas que sucederán en el tiempo final. Luego que se cumpla la edad de la iglesia o la presente disposición que vivimos, ¿sí? Porque estamos en la dispensación de la iglesia o de la gracia, donde el Señor nos está permitiendo otra vez, como decimos, reconciliarnos, ¿verdad? El Evangelio que Pablo dice que tenemos el ministerio de la reconciliación a través de Jesucristo. Entonces, es lo que el Señor quiere mostrar al mundo, ¿sí? Que Él ama al mundo, ¿sí? Pero no ama al pecado. Sí ama al mundo, pero no ama al pecado. Y que la única manera de llegar a Él es a través de nuestro Señor Jesucristo, porque así lo muestra la Escritura. Dice, y continúa, dice, una vez concluidos los mensajes a las iglesias en el capítulo 3, no se menciona la iglesia sino hasta el capítulo 19, ¿verdad? Pero ya en otra fase, en otra posición, dice. Las cosas que sucederán después de estas se refiere a los acontecimientos comprendidos como día del Señor o día de Jehová. Abarca los juicios de la gran tribulación, la venida en gloria del Rey Mesías Jesucristo, la instauración del reino del milenio y la creación de los cielos nuevos y tierra nueva. O sea, todo eso fue revelado a Juan, perdón, cuando fue llevado por el Señor, ¿sí? Cuando él entró a esa puerta que el Señor dijo, ven y te voy a mostrar. Entonces, el libro de Apocalipsis es lo que nos muestra, ¿sí? Lo que viene, ¿sí? Más adelante. Porque ya sabemos nosotros que viene un juicio al final para todos aquellos que no aceptaron a Cristo, ¿sí? Y que no creyeron en Cristo. Dice el versículo 2, dice, al instante, dice, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, ¿sí? Estamos viendo el versículo 2 ahora. Pero dice, el apóstol Juan es traspuesto por el Espíritu Santo al tercer cielo o morada de Dios, y lo primero que pudo ver es el trono de nuestro Dios establecido en toda su majestad. En Apocalipsis la expresión trono se usa por lo menos 45 veces, ¿sí? 45 veces es utilizada la expresión trono en el libro de Apocalipsis. Dice en Apocalipsis 20:11, 21:5 y 22:3 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Entonces, en esta escritura, que son esas que están, mostró ahí arriba, ¿sí? Ya va a pasar, como dice la escritura, todo lo de aquí va a pasar, sí, hermanos, todo va a pasar. Todo va a ser renovado, todo va a ser glorificado, ¿sí? Y vamos a ver cielo nuevo y tierra nueva. Dice, en un sentido espiritual, dice, el trono de Dios, por una parte, manifiesta la presencia divina como absoluta soberanía sobre toda la creación, y por otra presente a nuestro Dios como juez y señor del universo, y a punto de intervenir en la historia de la humanidad, ¿sí? Y si se fijan, el trono de Dios está en el centro, ¿sí? Por eso decimos que Cristo es el centro, porque el Padre es el centro, y es la autoridad y es el dueño de todas las cosas. Entonces, nuestra mente debe estar centrada en Cristo, ¿sí? Todo, por eso decimos que toda situación que venga a nosotros debemos ponerla en la mente de Cristo. ¿Qué es lo que cómo Cristo actuaría? ¿Qué me enseña la palabra? ¿Cómo obrar? ¿Sí? ¿Cómo caminar? Y ya lo hemos venido diciendo también que lo que el Señor busca de nosotros es dar testimonio de Él, que es a través del amor, ¿sí? Porque Dios es el amor. Y lo manifestamos a través del Espíritu, a través del fruto del Espíritu, ¿verdad? Que ya venimos, que es amor, gozo, paz, ¿sí? Que están en Gálatas, allá 5. Y eso es lo que nosotros debemos producir, ¿sí? Si estamos en el Señor, entendemos que debemos producir y debemos rechazar toda maldad, ¿sí? De nuestro corazón. Porque Él ya nos limpió y nos dio el Espíritu Santo, que es el que nos guía, vaya, que debemos de escuchar. Trono establecido en el cielo, en versículo dice, el trono de Dios será establecido, colocado, puesto para juicio, ¿sí?
en el cumplimiento de los tiempos, el trono de gracia que hoy manifiesta su bendición, o sea, en estos tiempos, ¿verdad? El mismo trono es trono de gracia para nosotros. Y dice, a su pueblo amado, en el cumplimiento de la gran tribulación se manifestará como trono de juicio. ¿Sí? Ahora como trono de juicio. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Eh? Y eso es lo que estamos viviendo ahora. El tiempo que el Señor nos está dando, ¿sí? A través de Cristo. Que nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia, ¿sí? Donde está el Padre, para alcanzar misericordia. Como dice la Escritura, que en este tiempo sus misericordias todas son nuevas cada mañana, ¿sí? Hasta que Él venga a emitir juicio. Y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Okay? Y en el trono uno sentado, dice, en el origen griego denota a alguien que está a punto de sentarse en el trono de juicio para juzgar a la humanidad. Nuestro Dios, como juez del universo, en su tiempo dispuesto por Él, dará comienzo a los juicios descritos y profetizados en las Escrituras. Dice el versículo 3, ya vimos versículo 1 y 2. Dice el versículo 3, dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor de él, del trono, un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Sí? Entonces dice, en el trono de Dios resalta aquel que está sentado y es nuestro Padre eterno. Las piedras preciosas, sí, simbolizan su deslumbrante gloria, atributos divinos, excelencias y perfecciones que lo caracterizan, siendo atributos exclusivos de Él. ¿Sí? Son atributos específicos de Él, que lógicamente nosotros debemos mostrarlos, ¿verdad? Mostrar esos. Acuérdense que la gloria de Dios se manifiesta a través de nosotros cuando ejecutamos su voluntad, ¿verdad? Y Él se glorifica a nosotros cuando damos testimonio de Él. Y lógicamente los atributos divinos, sí, se manifiestan a través del Espíritu de nosotros con los dones que el Espíritu Santo nos da, sí. Entonces debemos dar testimonio de Él todo el tiempo. Piedra de jaspe, dice, el jaspe se refiere al diamante y destaca el resplandor de su gloria y santidad divinas a través de una luz blanca, ¿sí? Y eso lo pueden ver después en Apocalipsis 22:11, ¿sí? Entonces el jaspe se refiere al diamante y destaca el resplandor de su gloria y santidad divinas. ¿Sí? Y de cornalina, dice, piedra preciosa del tipo ágata de color rojo, fuego o sangre, manifestando la justicia divina. El hecho de encontrarse ante la magnífica presencia divina, sobrecogió al apóstol. Dice, no llega a describir a Dios mismo porque a él no se le puede describir. Y ahí lo podemos ver en Éxodo 24, dice, sino su fulgor y su esplendor, ¿verdad? Lo que vemos. ¿Sí? Entonces, jaspe, otra vez gloria y santidad, ¿sí? La piedra cornalina, rojo, fuego de sangre, manifiesta la justicia divina. ¿Sí? Entonces, el amor y la justicia están en el Padre. Dice, alrededor del trono un arco iris. Y ya el hermano también ya había mencionado, pero el arco iris, ahí dice, el arco iris expresa en un sentido espiritual el pacto divino que el Señor hizo con Noé. Luego de que la tierra fue anegada en agua por el diluvio que el Señor derramó sobre toda la tierra, dice. Dios se acuerda de tener misericordia aún en medio de los juicios. Notamos el arco iris cuando Noé fue después del diluvio universal. En este caso es antes, ¿verdad? Dice, en este caso es antes de los juicios divinos, garantizando que no habrá una total destrucción de la humanidad. Sí. No va a haber una destrucción total de la humanidad porque la misericordia del Señor está ahí, hermanos. Y desde Noé para acá, o desde siempre, hermanos, el trigo y la cizaña siempre han ido juntos. Y el Señor dijo que no los iba a separar, ¿verdad? Hasta el final los va a separar. Entonces, todo ese tiempo que Él está dando es precisamente para reconciliarnos con Él. Dice en Génesis 9:13-17, dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Dice, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra,
Se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvios de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. No, hermano, no es casualidad, ¿verdad?, que ese arco iris que vemos, ¿sí? Tiene un sentido, ¿verdad? Está ahí por algo, ¿verdad? El Señor lo creó con un propósito también. Entonces, vámonos al versículo 4, dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Okay? Dice, estos 24 ancianos sentados en 24 tronos y con coronas de oro en sus cabezas aparecen en otros pasajes de Apocalipsis, ¿sí? Y ahí están todos los versículos que se pueden checar. Apocalipsis 4:10, Apocalipsis 5:8, Apocalipsis 11:16 y Apocalipsis 19:4. Dice en Apocalipsis 7:11, dice, se muestra denotando que no se trata específicamente de seres angelicales, más bien como independientes de los seres angelicales y con un rango por encima de los ángeles de Dios, ya que son considerados ancianos. Dice, cabe hacer notar que mientras los ancianos están sentados, los ángeles permanecen de pie. Si recordamos el rango de anciano o presbíteros en las escrituras, denota un oficio de gobierno o a uno que ejerce gobierno de parte de Dios. En ver Timoteo 1:5-17, Éxodo 3:16, 18:3-26 y Primera de Samuel 8:4. Entonces, como hemos dicho, hermano, ¿verdad? Nosotros iniciamos como niños cuando conocemos al Señor, y la escritura así lo maneja, ¿no? Bueno, empezamos como niños, luego brincamos como jóvenes, ¿sí? Ya con un entendimiento un poco mayor del Señor, pero seguimos caminando y seguimos creciendo, ¿verdad? Porque debemos crecer en santidad. Y después de ahí viene el otro punto, que es anciano, que son los que tienen ya más madurez en la palabra y en el entendimiento de quién es Dios, ¿sí? De quién es Cristo, y que ya están capacitados para poder compartir el evangelio y alcanzar a otros, ¿sí? De eso se trata toda la escritura, porque toda la escritura habla de que cuando Cristo nuestro Señor vino a compartir el evangelio, ¿verdad? De las nuevas que él traía, y después después lo dejó como ministerio a la iglesia, y Pablo nos lo recuerda, ¿verdad? En sus cartas del ministerio de conciliación a través de Jesucristo. ¿Sí? Entonces debemos, hermanos, madurar. Ya hemos dicho que la maduración solo se lleva a cabo si estudiamos, ¿verdad? Estudiamos la palabra, y si tenemos una relación de oración con el Padre, ¿verdad? Porque es lo que nos pide, son las dos herramientas más fuertes que el Señor nos dejó, la espada, que es la palabra, ¿sí? Y que ahí se manifiesta el Espíritu, y la oración, ¿verdad? Que es con la cual hacemos nuestras peticiones y hablamos con nuestro Dios, ¿sí? Dice, por tanto, dice, los ancianos aparecen como seres celestiales creados por Dios, dice, antes que los ángeles. Estos ancianos habitan en el tercer cielo en calidad de gobernadores sobre la creación y sujetos al Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, ahí, hermanos, se acuerdan que decían que la representación de los 12 ancianos era la iglesia también, ¿verdad? Que estaba ahí, porque toda la autoridad fue dada al Hijo, y el Hijo mora en nosotros, ¿verdad? Y cuando nos vamos con Él, ¿sí? Pues la autoridad de Cristo, ¿sí? La iglesia junto con Cristo es la autoridad, ¿sí? Que el Señor muestra ahí en esta escena que estamos viendo de la oración celestial. Dice, considerados ancianos por su madurez espiritual, dice, sentados en tronos como demostración de su posición, las escrituras dan a entender rangos dentro de las huestes celestiales. Sí, ahí también nos manda a ver Colosenses 1:16, Daniel 4:13, 17:23 y 10:13. Dice, por tanto, los ancianos tienen como su responsabilidad, dice, la supervisión en el ámbito celestial,
bajo la autoridad del Señor Dios Todopoderoso. Dice, en el contexto de las Escrituras encontramos un cuadro de la organización de la autoridad celestial. Los ancianos sujetos al Señor, ¿sí? Los ancianos sujetos al Señor, reconocen al echar sus coronas delante de Él, que el único que tiene el derecho supremo de juzgar es el león de la tribu de Judá, ¿sí? Nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces la escena ahí es que todos están rendidos delante del Señor, pero reconociendo, sí, que el derecho supremo de juzgar es el león de la tribu de Judá. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo va a entregar el reino al Padre, ¿sí? Fíjense que Él tiene la lucha de Armagedón y todo al final, ¿sí? Va a entrar con juicio, ¿sí? Porque lo tiene que entregar al Padre, ¿sí? Y al final el Padre lo que hace es nomás el juicio del trono blanco, es la separación del trigo y la cizaña, porque acuérdense que decimos que todavía después de la tribulación va a haber unos que van a reconocer a Cristo de ahí, y al final de los tiempos en el trono blanco hay unos que ahí el Señor va a separarlos de la cizaña, ¿sí? La iglesia ya se fue y pasó por el tribunal de Cristo, pero llega ya también o está allá, y los que pasaron por todo lo demás, sí, el Señor los va a reconocer, van a la entrada, y los que van a entrar al reino del Señor entran, y los que van a ir al lago de fuego, pues van al lago de fuego, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Dice, los ancianos gobiernan sobre los ángeles y a través de ellos gobiernan la tierra. Dice, en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis presentan el cuadro que se desarrollará como culminación de los juicios divinos. ¿Sí? Los reinos del sistema mundial y gentil están a punto de llegar a ser los reinos de Dios y su Mesías. Porque acuérdense, todo el Mesías va a entregar todo al Padre. ¿Sí? En parte por la intervención angelical, ver Apocalipsis 11:15 dice, y dirigidos por los ancianos y los 4 seres vivientes, y totalmente sujetos en perfecta obediencia a la autoridad del Señor Jesucristo. Bien. Y dice el versículo 5, ¿sí? ¿Qué son los 5? Van a ser las 9. Vamos a terminar temprano hoy. Dice, el versículo 5, y ahí yo creo que nos vamos a detener porque todavía faltan como 6 versículos, va a ser hasta el 11, ¿sí? 6 versículos más, 7 más. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Dice, la escena perseguía el inminente juicio divino. Una vez más se constata que el trono de gracia ahora se manifiesta como el trono de juicio. ¿Sí? De gracia ahora el juicio. ¿Sí? Dice, la palabra de Dios nos muestra que la manifestación de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento se expresaba a través de relámpagos y truenos. Y eso lo podemos ver en Éxodo 19, del 6 al 18, que dice, aconteció que al tercer día, dice, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Imagínense esa escena, ¿verdad? De estruendo que se veía desde el monte de Sinaí. Y si Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se estuvieron al pie del monte, dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Sí? Entonces, como dice ahí, se expresaba, dice, la palabra de Dios nos muestra que la manifestación de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento se expresaba a través de relámpagos y truenos. Dice, el apóstol Juan se encontraba estremecido de temor reverente y admiración ante tal manifestación de poder divino. Algo similar le ocurrió a otro siervo de Dios llamado Moisés cuando recibió la ley de Dios en el Monte Santo. ¿Sí? Entonces, nos podemos imaginar, ¿verdad? Cómo lo expresa la palabra cuando estemos delante del Señor, ¿sí? En Hebreos 12, del 18 al 21 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, ¿sí?
Les entró temor también, sí. Dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Dice, si aún una bestia tocar el monte, será pedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Pero acuérdense que el Señor, cuando establece la ley, sí, y las entrega a Moisés en ese tiempo, sí, el Señor estaba mostrando su juicio ahí también, estaba que él tiene autoridad y juicio, pero les estaba dando la oportunidad, sí, de reconocer el pecado otra vez ahí, desde ahí, sí, venía la vanidad. Entonces, por eso dice que la ley es la que nos da conocimiento de pecado, la ley nos da conocimiento de pecado. Entonces, el Señor en su misericordia está dando la ley, ¿para qué? Para que el pueblo corrigiera, y lo sigue haciendo, hermanos, hasta este tiempo, acuérdense. Cristo vino a cumplir la ley porque nosotros no lo íbamos a cumplir. Y él cumplió toda la ley, ¿verdad? Porque no pecó. Y ahora lo que él nos enseña es que nosotros nos debemos sujetar a él para no pecar, ¿sí? Para poder mantenernos en el camino que el Señor tiene para nosotros. Y el camino de bendición es llevar las buenas nuevas de Cristo otra vez, ¿sí? Que la iglesia se unifique y que la iglesia crezca para alcanzar la meta de lo que el Señor tiene, ¿sí? Que es alcanzar todo perdido, ¿sí? Que el Señor tiene escogido, ¿sí? Bueno, dice, definitivamente, dice, estar en la presencia de nuestro Dios Santo mueve a decidir servirlo con temor y reverencia, ¿sí? Ya que, si bien Él tiene mucha misericordia con los suyos, nunca jamás se debe olvidar que también será fuego consumidor en su juicio con aquellos que decían dejarlo o apartarse del camino. Y eso es lo que nos enseña el Señor, ¿verdad? Que no debemos apartarnos ni alejarnos de Él, ¿sí? Porque si nos alejamos y apartamos de Él, podemos caer en error y podemos negarlo, bueno, ¿sí? Podemos apartarnos. Y eso es lo que el enemigo quiere, ¿sí? Es lo que el enemigo está haciendo con el mundo. Nos quiere observar con las cosas del mundo y que nos apartemos de las cosas del Señor, porque sabe que si nos apartamos de la palabra y si nos apartamos de la oración, pues ya Él ya nos tiene del otro lado, ¿verdad? Pero nuestro Padre nos exhorta, ¿verdad? A que lo busquemos día con día, a que cualquier situación lo traigamos a Él a la mente, sí, y envasado en las enseñanzas que nos da en su palabra, bueno, que la apliquemos, ¿verdad? Como dice la palabra, que seamos hacedores y no solo oidores de la palabra, y que nos movamos a lo que Él nos llame, sí, a través del Espíritu de Dios, que es el que nos revela toda la palabra y nos da toda la enseñanza. Que dice en Hebreos 12, de 28 al 29, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, no se olviden, hermano, que el tesoro más importante, lo que dice el Señor, es que son los tesoros en el cielo. Sí, porque lo de aquí todo va a pasar, y cuando nos vamos, recordemos que no nos llevamos nada, sí. No nos llevamos nada. Entonces debemos dejar testimonio, pero de lo que Dios hizo en nosotros. Y la manifestación del amor empezando con nuestras casas, ¿verdad? Pero manifestándolo a todo lo que tengamos nosotros alrededor, ¿sí? Dando testimonio de Él. Dice, en cuanto a los 7 espíritus de Dios, dice, se relaciona con los atributos divinos del Espíritu Santo de Dios que conforman la Trinidad. Dice, la palabra de Dios enseña que tanto el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo conforman la divinidad. Dice, por tanto, el Espíritu Santo es Dios. Estos atributos divinos se hallan mencionados por el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. En Isaías 11:2 dice, y yo reposaré, y también ya los habíamos visto estos con el hermano, y reposaré sobre él el Espíritu de Jehová. Estamos hablando, y todo esto reposó en Cristo, ¿sí? Y reposaré sobre el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová, ¿sí? Y esos son los 7 espíritus de Dios representados en la escena esta que estamos viendo de la adoración celestial. Déjame ver.
Y ahí termino con esos capítulos, hermanos. Tienen con esos versículos. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? Por ahora Bastante, no. Por por ahora. ahora no. Muy bien explicado, hermano, gracias. ¿Quiénes han visto el estudio acerca de los 7 espíritus de Dios? Yo no. Por eso estaba muy atenta y por dicha que los puso, porque yo digo, ya los iba a buscar por internet. Sí, hay un estudio, a ver si lo damos también, después le voy a decir al hermano de los 7 espíritus de Dios para entender para qué es cada uno, ¿sí? Porque cada uno tiene un propósito, ¿sí? Entonces, sería bueno entenderlo y darle enseñanza de los 7 espíritus de Dios. Ya lo voy a comentar al hermano y a ver si lo podemos dar. Bueno, hermano, entonces, hoy terminamos temprano hoy. Entonces, dudas ya me dijeron que no hay nada. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Algún otro comentario? Yo, hermano, quería preguntarle, tengo no sé por qué me saltó la duda, pero cuando dijo que había 45 tronos, que la palabra trono se repetía 45 veces, ¿tiene algo que ver en numerología bíblicamente, algún significado o nada más dice 45 veces tronos? Es 45 veces, y bueno, como hemos dicho a veces, bueno, como dice el hermano, ¿verdad? Cuando se repite tantas veces, sí, es porque es algo importante y eso es lo que viene el establecimiento del trono. Bueno, el trono de Dios ya está establecido, ¿verdad? Está en los cielos, pero viene, ¿verdad? Lo que estamos diciendo en la enseñanza esta, que así como es un trono de misericordia ahorita, viene el trono de juicio. El trono de juicio es lo que viene y es lo que fue revelado a Juan para que lo revelara a nosotros de iglesia, ¿verdad? Y bueno, y es la escritura es para todo el mundo, ¿verdad? Pero acuérdense que el Señor llama a los que Él tiene escogidos, ¿verdad? El Señor le dio a Cristo, a Cristo le dio, porque dice que desde el principio de la fundación del mundo, ¿verdad? El Señor ya nos tenía escogidos, ¿verdad? Para que sirviéramos a Cristo, ¿sí? Como iglesia. El Señor mismo ya sabía que hay corazones que no lo van a recibir, ¿sí? Pero eso fue por la maldad del enemigo, ¿verdad? Se entenebreció el corazón del hombre y hay unos que de plano están cerrados a no recibir, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es lo que hay que estar orando, ¿verdad? El Señor que tenga misericordia. Por eso también la Escritura dice que nos pongamos en la brecha y oremos por ellos, ¿verdad? Pero la decisión está en el Señor, acuérdense, todo juicio es de Él. Y la otra Escritura que vimos, que acuérdense que dice que los que están afuera, que no conocen, dice el Señor los juzgará, ¿verdad? El Señor juzga. Pero que los que estamos adentro y conocemos de la palabra, tenemos también la obligación de corregirnos y darnos disciplina con qué, con la palabra del Señor, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Entonces, cuando erramos, porque sabemos que estamos en el cuerpo todavía y somos débiles y podemos fallar, nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo, en el amor de Cristo, debemos exhortarnos a corregir, ¿sí? A salir del error. Porque el tiempo se termina, hermano, ¿sí? Y que no nos pase como dice en la escritura al final, ¿ve? Dice, pártense de mí, ¿verdad? ¿Quiénes son ustedes? No los conozco. No los conozco. Imagínense, no que yo, bueno, yo en el caso mío, yo no quiero que el Señor me diga que no me conoce, ¿sí? Entonces hay que sujetarnos a su palabra y a caminar de acuerdo a lo que Él dice. Y y hacerlo en verdad, hermano. Estaba hablando con otro grupo también, también otro grupo de discipulado, pero a veces somos, y como el enemigo, les digo, porque yo les digo, es el enemigo. Se hace reacio que no le podemos dedicar ni 30 minutos a veces al Señor. Sí, hablando del ejemplo, no todos están en el discipulado, pero son 30 minutos la que dedicas para responder 4 preguntas y a veces ni eso podemos. Ni eso podemos y la verdad es que el Señor nos da tantas cosas que necesitamos ver toda la foto completa, ¿verdad? Que no se nos olvide, sí, que todo lo que tenemos viene por Él, sí.
debemos dedicar más tiempo a Él, ¿verdad? Porque Él pide que dediquemos más tiempo a Él. Y que si creemos que no lo tenemos, oremos a Él para que Él nos lo dé, ¿verdad? Porque Él va a abrir las puertas para que podamos dedicar más tiempo a Él y a dedicar más tiempo a las cosas del Señor. Bueno, hermanos, si ya no hay ninguna otra pregunta, lo dejamos aquí y voy a pedir a hermano para poder terminar el resto del capítulo 4 y a ver si también le pido para ver lo de los 7 espíritus antes de brincar a otro capítulo, ver lo de los 7 espíritus de Dios. Y déjenme pedirme a hermano Jaime, ¿puedo hacer la oración de cierre, por favor? Si es que está ahí. Hermana Ana, ¿está ahí? Hermano Marvin, ¿usted hace la oración, hermano Marvin? Sí, la hago. Muy bien. Es un momentito. Sí. Yo por lo general, a mí me cuesta orar, pero estoy aprendiendo y ahí voy. No se preocupe, hermano. Es que recuérdese que al mostrar que somos capaces de orar, sí, es que realmente nos estamos es lo que, al Señor. Sí, esa es la verdad. Y sí. Vamos a ver. Sí, y digo, no es nada malo, digo, es como todo, así todos estábamos al principio, nos daba temor orar porque realmente estábamos empezando a conocer al Señor, pero entre realmente, si oramos continuamente y seguido, sí, ya el temor se va a ir, hermano, en un punto el temor se va, sí. Para otras cosas, uno es más elocuente y todo eso. Sí. Pero en lo que uno no ha estado mucho tiempo, sí. Es cuando hay que echarse al ruedo y aunque sea muy conciso, y es porque yo así me eduqué. Sí. Y voy muy puntual a peticiones concretas. Sí. Pero en todo caso, vamos a orar y a expresarle al Señor nuestro agradecimiento. Bueno, Señor Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, venimos este grupo de más que vencedores a darte las gracias, Señor, por el conocimiento que nos están brindando tus siervos, Señor. Nosotros los bendecimos y te pedimos que los ilumines siempre, que les des el don de la enseñanza, Señor, para que nos puedan expresar en los días que nos comunicamos, Señor, la revelación de tu palabra, Señor, porque nos es enseñada de manera fácil. Te pido, Padre, que los bendigas, que guardes a cada uno de los miembros de este grupo, Señor, que los protejas, los libres de todo peligro, de todo mal hombre, Señor, de toda acechanza de carne y espíritu, Señor. Te pido que bendiga también a los que estuvimos hoy y los que no estuvieron, Señor, también. Hazlos en algún momento presentes, Señor, para que continúen con nosotros aprendiendo y poder llegar en algún momento a ser tus siervos, Padre. Te pido también que sanes a todos los que están pidiendo sanidad, Señor. Que alejes este virus de la faz de la tierra, Señor. Que lo mandes al abismo y que no pueda salir nunca más, Señor. Te pido, Señor, que bendiga a todos nuestros familiares,
que podamos llegar a ellos para que te reconozcan y puedan ser salvos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Amén, amén. A ver, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Amén. Gracias, hermano Marvin. Gracias, Ahí hermano voy. Hermes. Bendiciones para todos. Gracias a todos. Bendiciones.